Durante años le mandé $1000 al mes a mi nuera, hasta que una sola firma me hizo entender que yo no estaba ayudando a una viuda. Estaba financiando una mentira. Y si crees que esto va de dinero, te equivocas. Porque el dinero solo fue la cuerda. La verdadera traición fue otra. Una que me dejó temblando sin que nadie me tocara. Quédate. Solo te pido eso. Quédate y escucha, porque antes de que termine esta parte vas a entender por qué me quedé en silencio. Y porque el silencio, a veces, es lo único que separa a un hombre digno de un hombre destruido. Me llamo Roberto. Tengo 70 años. Soy viudo desde hace tiempo y aprendí a vivir con la casa medio vacía, con el plato que sobra, con el reloj sonando como si se burlara de mí cada noche. Mi vida fue sencilla. Trabajo. Familia. Y fe. No soy de los que te predican. Yo siempre fui más de bolsillo que de boca. Un rosario guardado. Una oración cortita antes de dormir. Un gracias bajito cuando la comida alcanzaba. Y los domingos, aunque me dolieran las rodillas, me gustaba ir a la iglesia y sentarme hasta atrás, donde nadie te pregunta nada y Dios te escucha igual. Mi hijo se llamaba Luis. De esos muchachos que no necesitaban hablar mucho para caer bien. Te miraba a los ojos. Te saludaba firme. Te ayudaba sin andar contando favores. Cuando era niño, si yo llegaba cansado, él me traía agua sin que yo lo pidiera. Como si entendiera que a veces el cariño se demuestra sin palabras. Cuando creció, decía que quería formar una familia bonita. Yo me reía y le decía que una familia bonita no se compra, se trabaja. Él contestaba que lo iba a intentar. Entonces apareció Claudia. Mi nuera. Al principio parecía amable. Sonreía. Decía don Roberto con una voz dulce, casi ensayada. Si yo llegaba con algo, un costal de arroz o una caja de herramientas para Luis, ella decía que atento, de veras. Yo no me metía. Uno aprende con los años que los hijos se van soltando. Y que el amor no se amarra, se acompaña. Luis se casó. Se mudó. Y aunque yo extrañaba su presencia, me daba gusto que estuviera haciendo su vida. Hasta que un día Luis no volvió. Fue un accidente de trabajo. No voy a describirlo. Solo te digo lo necesario, una mañana tenía hijo, y por la tarde estaba mirando una caja cerrada, como si ahí cupiera una vida entera. Cuando me dieron la noticia sentí que el mundo se apagaba. Como si alguien hubiera soplado una vela sin pedirme permiso. No lloré al principio. Me quedé duro. Tieso. Como si el cuerpo no entendiera. Pero ya en la noche, cuando la casa se quedó sola, me arrodillé junto a mi cama. No le pedí explicaciones a Dios. No tuve fuerzas. Le pedí que no me soltara. Que no me dejara volverme una persona amarga. Porque yo he visto a muchos hombres que pierden algo, y con eso se pierden a sí mismos. Al día siguiente, Claudia llegó. Ojos rojos. Cara mojada. Pero había algo que no era solo dolor. Era prisa. Como si viniera a cerrar un trámite. Se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo, Don Roberto, yo no sé cómo voy a salir adelante. Luis era todo. Yo estoy sola. Esa frase, estoy sola, sonaba a viudez. A vacío. A miedo. Y yo pensé en lo que queda cuando se muere alguien, los platos, los zapatos, las cuentas, las noches largas, la gente que al principio te llama y luego desaparece. Entonces Claudia agregó algo más. Y ahí me puso el peso en el pecho sin tocarme. Luis siempre decía que usted no nos iba a dejar. No me lo pidió con claridad. Me lo acomodó con culpa. Como quien te mete una piedra en el bolsillo y luego te pregunta por qué caminas lento. Yo no soy rico. Pero tampoco soy de los que se hacen tontos con sus responsabilidades. Tenía algo guardado. Tenía lo de mi jubilación. Y tenía, sobre todo, una promesa que nunca dije en voz alta, pero que me ardía adentro. Una vez, Luis andaba preocupado por dinero. Yo lo vi.
Y le dije algo que hoy me pesa como hierro: si algún día te falta, yo voy a cuidar lo que quede de ti. Así que Claudia me habló de papeles, de gastos, de renta, de que lo del seguro tardaría, de que la empresa estaba poniendo trabas, de que ella no sabía ni por dónde empezar. Y entonces soltó la cifra, como quien tira un número y observa si el otro se asusta. $1000 al mes, don Roberto. Solo un tiempo. En lo que me acomodo. En lo que se arregla todo. 1000. Cada mes. En mi cabeza, $1000 era mucho. No solo por el dinero, sino por lo que significaba. Era como pagarle a la muerte para que me dejara respirar. Yo debí pedir detalles. Debí preguntar más. Debí decir: tráeme recibos. Tráeme cuentas. Tráeme algo. Pero yo no estaba pensando como banco. Yo estaba pensando como padre. Y cuando un padre está roto, es fácil dirigirlo. Accedí. $1000. Cada mes. Los primeros meses Claudia me llamaba. A veces lloraba. A veces solo decía gracias. Me decía: Dios se lo va a pagar. Y yo pensaba: al menos no se ha olvidado de Dios. Luego decía: Luis estaría orgulloso de usted. Y ahí estaba el truco. Usar el nombre de mi hijo como llave. Porque uno se traga muchas cosas cuando el nombre del hijo muerto aparece en la conversación. Pasó el primer mes. Luego el segundo. Luego el tercero. Y el envío se volvió rutina. Como tomar agua. Como abrir la puerta. Como rezar sin pensarlo. Yo mandaba el dinero y, al terminar, me quedaba mirando el comprobante como si fuera un recibo de paz. A veces Claudia me mandaba un mensaje. Gracias, don Roberto. De verdad, Dios lo bendiga. A veces una foto de algo. Un recibo borroso. Una bolsa del súper. Cosas sueltas. Nada claro. Pero suficiente para que yo me dijera: mira, si lo necesita. Y ahí empezó la parte que más vergüenza me da contar. Porque las señales estaban. Solo que yo no quería verlas. Primero dejó de contestar llamadas. Solo mensajes. Luego dejó de contestar mensajes rápido. Luego contestaba seco. Bien. Ocupada. Luego hablamos. Cuando yo preguntaba algo sencillo, algo que cualquier padre preguntaría, ella se ponía rara. Claudia, quiero ir al cementerio con ustedes. Claudia, ¿puedo quedarme con una camisa de Luis? Claudia, ¿puedo pasar a ver la casa, nomás un ratito? Y ella siempre tenía el mismo escudo. Ahorita no se puede. Hay mucha gente. Estoy arreglando. Luego. 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 Y el luego se volvió pared. Una pared sin grietas. Pasó un año. Luego otro. Y el envío seguía. $1000. Puntuales. Yo me decía: es por Luis. Lo repetía como oración. Es por Luis. Es por Luis. Es por Luis. Pero cada vez, la frase sonaba más hueca. Como si el corazón ya no la creyera, pero igual la dijera por costumbre. Hubo noches en que me enojé. No te voy a mentir. Hubo noches en que imaginé ir, tocar la puerta, exigir. Decir. Ya estuvo. Pero algo en mí me frenaba. Mi padre, cuando yo era joven, decía: cuando estés herido, no hables con la sangre caliente. Porque puedes decir algo que no se recoge. Y además, estaba la fe. Porque yo sabía que el enojo también se puede volver pecado. No porque sea malo sentirlo, sino porque te puede convertir en alguien que no reconoces. Así que cuando me ardía el pecho, yo me iba a la iglesia. Me sentaba hasta atrás. Y le pedía a Dios una sola cosa. Claridad. No venganza. No castigo. Claridad. Dame ojos. Dame calma. No me dejes caer en la rabia. Una tarde el padre Mateo,
el sacerdote del barrio, se me acercó. Me vio solo, con la mirada clavada en el piso. No me preguntó mucho. Solo dijo, Roberto, que tu ayuda sea limpia. Y que la verdad camine contigo. Esa frase se me quedó como espina. Ayuda limpia. ¿Verdad? Yo quería creer que estaba haciendo lo correcto. Pero esa frase me hizo una pregunta silenciosa, una que me daba miedo contestar. ¿Y si no era limpia? ¿Y si yo estaba alimentando una mentira con mis propias manos? Lo peor de todo era esto. Claudia no me pedía dinero con agresividad. Me lo pedía con tristeza. Con el tono exacto para que yo me sintiera responsable. Y cuando un viejo se siente responsable, se vuelve fácil de manejar. Porque el viejo no quiere fallar. El viejo no quiere que digan que abandonó. El viejo no quiere cargar con la culpa de una viuda. Y Claudia lo sabía. Lo supo desde el primer día. Pasó el tiempo. Y yo empecé a notar detalles. Pequeños. Como agujas. Un vecino de la colonia de Luis, una vez, me preguntó por teléfono, ¿y ya se cambió Claudia de casa? Yo me quedé en silencio. No sabía, respondí. Otro día, una señora que conocía a Claudia me dijo, oiga, su nuera se ve bien arreglada últimamente. Yo me reí nervioso. Pues qué bueno, dije. Pero por dentro, algo se me movió. Porque yo, con mis $1000 al mes, apenas alcanzaba para vivir con cuidado. Y ella, según su discurso, estaba sin salida. Entonces llegó el aniversario de Luis. Un aniversario que me pegó más fuerte que los otros. No sé por qué. Quizá porque el dolor, con los años, no se va. Solo cambia de forma. Ese día me desperté con una necesidad rara. Necesidad de ir. De estar cerca. De llevarle flores. De ver su nombre escrito en piedra y decirle en voz baja que no lo había olvidado. Así que tomé un camión y viajé a la ciudad donde vivía Claudia. No le avisé. No iba a pelear. No iba a reclamar. Solo quería dejar un ramo sencillo. Solo quería estar un rato donde descansaba mi hijo. Llegué con flores en la mano. Con una bolsita de pan. El tipo de cosas que compra un viejo cuando no sabe qué hacer con el dolor. Fui al cementerio. Y la tumba de Luis estaba descuidada. La placa sucia. La tierra dura. Sin flores frescas. Eso me dolió más que un insulto. Porque no era falta de dinero. Era falta de corazón. Me quedé mirando el nombre de mi hijo. Sentí vergüenza. Como si yo hubiera fallado. Me persigné. Me acerqué. Y dije bajito, perdóname, hijo. No por no mandarle dinero. Sino por no haber venido antes. Cuando iba saliendo, la vi. Vi a Claudia entrando. Y mi cuerpo reaccionó como si alguien hubiera jalado un cable dentro de mí. Porque Claudia no venía como quien visita a un muerto. Venía arreglada. Perfume. Ropa bonita. Cabello bien peinado. Y no venía sola. Venía tomada del brazo de un hombre. Un hombre joven. Seguro. De esos que caminan como si la calle fuera suya. Por un segundo me engañé. Es un primo. Es un amigo. Es alguien que la acompaña. Pero entonces él le acomodó el cabello, con una familiaridad que no se improvisa. Y ella se dejó, como quien está acostumbrada. Me acerqué despacio. No por enojo. Por incredulidad. Claudia, dije, ¿eres tú? Ella volteó. Y su cara cambió. No fue sorpresa bonita. Fue molestia. Don Roberto, ¿qué hace aquí? Ni un hola. Ni un qué gusto. Nada. Yo miré al hombre. Luego la miré a ella. Vine a ver a mi hijo, contesté. Y también a ustedes. Claudia apretó los labios. El hombre me miró con frialdad. Yo respiré hondo. Y pregunté lo que me estaba quemando. ¿Quién es él?
Claudia soltó una risa corta. De esas risas que no traen alegría. Traen burla. Es alguien que no le importa, dijo. Y le voy a pedir que no se meta en mi vida. Mi vida. Esa frase me pegó duro. Porque yo llevaba años metido, pero no en su vida. En su cuenta. Claudia, yo he estado ayudándote. Cada mes. Y ahí fue cuando me humilló. Sin pena. Ahí mismo. Frente a la tumba de mi hijo. Donde uno debería tener respeto, aunque sea por decencia. Ayudándome, dijo elevando la voz. Usted no me ayuda. Usted paga lo mínimo por su culpa. Porque Luis murió trabajando y usted ni siquiera estuvo cuando más lo necesitábamos. Esa mentira fue perfecta para lastimar. Porque tenía un pedazo de verdad y un montón de veneno. Yo sí estuve. Yo corrí. Yo hice lo que pude. Pero ella lo dijo con una seguridad que me dejó mudo. El hombre se metió con una sonrisa torcida. Ya déjela, dijo. Usted ya está grande. No venga a hacer escenas. Escenas. Yo no estaba haciendo escenas. Yo estaba parado con flores en la mano, viendo cómo la viuda de mi hijo me hablaba como si yo fuera un estorbo. Ahí sentí algo nuevo. No solo dolor. Una certeza fría. Claudia no estaba triste. Claudia estaba harta de actuar. Y por primera vez me permití una pregunta que había evitado durante años. ¿A dónde se ha ido mi dinero? Tragué saliva. Y con la voz baja, para no rebajarme, dije. Claudia, dime la verdad. ¿De verdad estás sola? Claudia se puso roja. No de vergüenza. De enojo. Se acercó un paso. Y me dijo en voz más baja, igual de cruel. Usted no tiene derecho a preguntarme nada. Usted mande el dinero, y ya. Y después me dio la espalda. Así. Como si yo fuera un desconocido. Como si mi hijo no fuera mi hijo. Como si yo no hubiera sido el papá que le enseñó a Luis a caminar. Me fui caminando como en agua. No lloré. No grité. No corrí a alcanzarlos. Me fui, porque la rabia quería que yo hiciera un escándalo. Y yo sabía algo. El escándalo es el paraíso de los mentirosos. Ahí te pintan como loco. Ahí borran pistas. Ahí se adelantan. Mientras se alejaban, el hombre le dijo algo al oído. No escuché completo. Pero alcancé una palabra. Depósito. Y otra. Hoy. Luego vi el celular de Claudia, apenas un segundo antes de que lo guardara. En la pantalla apareció un nombre. No era el mío. No era don Roberto. No era papá de Luis. Era un nombre de hombre. Javier. Esa noche dormí en una posada barata. Me senté en la cama. Miré mis manos. Temblaban. No de miedo. De decepción. Recé como reza un hombre cansado. Dios, si me están engañando, muéstramelo. Y si no, quítame esta sospecha, porque me está matando por dentro. A la mañana siguiente hice algo que nunca hacía. Fui al banco. Yo siempre mandaba el dinero y ya. Nunca preguntaba nada. Ese día pregunté. Pedí mis movimientos. Mis comprobantes. Fechas. Referencias. Me dieron todo lo que era mío, y con eso bastó para que el corazón se me hundiera. Porque ahí estaba. Mes tras mes. $1000. Y en la referencia, una cuenta que yo ya conocía de memoria, pero que nunca había querido mirar con ojos de sospecha. Salí con la carpeta bajo el brazo. Me senté en una banca. Miré a la gente caminar. Y sentí vergüenza de mí mismo. Vergüenza por haber sido tan obediente. Tan puntual. Tan fácil de manejar. Me levanté. Fui a la iglesia. Busqué al padre Mateo. Me senté hasta atrás otra vez, como siempre. Cuando terminó la misa, me acerqué. Y por primera vez le dije la verdad completa, sin adornos.
Padre, creo que me están engañando. Le conté del dinero. Del cementerio. Del hombre. Da un nombre en el celular. El padre Mateo no se alteró. Me miró con una calma que me sostuvo. Y dijo algo simple. No corras. No grites. Pide pruebas. Luego dijo algo que me dejó helado. A veces la verdad no llega como golpe. Llega en papel. En firma. En documento. Y cuando llega, duele. Pero cura. Esa misma tarde, cuando regresé a la posada, el recepcionista me llamó. Traía un sobre en la mano. Dijo que alguien lo dejó en la entrada preguntando por mí. No traía remitente. Solo mi nombre escrito. Roberto. Tomé el sobre. Y sentí el papel más pesado de lo normal. Como si dentro no hubiera hojas, sino verdad. Subí al cuarto. Cerré la puerta. Me senté al borde de la cama. Miré el sobre. Tragué saliva. Y antes de abrirlo dije una oración cortita. Dios, dame valor para leer lo que sea. Rompí el sello. Saqué los papeles. Y lo primero que vi fue un encabezado. Notaría. Luego vi el nombre. Luis. Y debajo, una cifra que me hizo sentir que el cuarto se quedaba sin aire. Porque esa cifra explicaba demasiadas cosas. Y al mismo tiempo habría una pregunta que me heló la sangre. Si esto existía. Entonces, ¿por qué demonios Claudia necesitó mis $1000 cada mes? Me quedé mirando la hoja. Las manos me temblaban. El corazón me golpeaba duro. Y en mi cabeza solo cabía una idea. Si esto es real. Entonces Claudia no solo me mintió. Claudia me usó, mientras se guardaba algo que mi hijo dejó firmado. Y yo estaba a punto de descubrir que me devastaría. Leí la cifra 3 veces. Como si la tercera lectura fuera a cambiar los números. Como si, por puro cansancio, el papel se fuera a arrepentir. Pero no. Ahí estaba. Una cantidad grande, formal, impresa, con sello. Y el nombre de mi hijo, Luis, escrito con la misma frialdad con la que se escriben los contratos. Sentí un hueco en el estómago. Porque ese documento no solo decía dinero. Decía verdad. Y la verdad, cuando llega así, no entra despacio. Entra como cuchillo. Me quedé sentado en la cama de la posada. El cuarto olía a detergente barato y a humedad. Afuera pasaban carros y gente, como si el mundo no supiera que a mí se me estaba cayendo el piso. Pensé en Claudia. Pensé en sus llamadas al principio. En sus mensajes con Dios lo bendiga. En sus estoy sola. Y luego pensé en lo que vi en el cementerio. El hombre. La burla. La frase. Usted mande el dinero, y ya. Ahí entendí algo que me dio escalofrío. Claudia no solo me pidió ayuda. Claudia me entrenó. Me hizo creer que yo no tenía derecho a preguntar. Ni por mi hijo. Ni por mi dinero. Ni por nada. Respiré hondo. Y por primera vez desde que murió Luis, sentí una rabia que no era ruidosa. Era silenciosa. De esas que no te empujan a gritar. Te empujan a pensar. Mi mano se fue sola al bolsillo. Toqué el rosario. No para hacerme el santo. Para no romperme. Y dije bajito una oración que me salió seca. Dios, dame claridad. No me dejes hacer una tontería. Luego hice algo que me dolió. Doblé el papel. Lo guardé. Porque si yo me quedaba ahí, mirando la cifra, me iba a envenenar. Y yo no quería ser un viejo envenenado. Quería ser un padre con la verdad en la mano. Me levanté. Me lavé la cara. Me vi al espejo. Y me dije algo que nunca pensé decirme. Roberto, ya no estás mandando dinero. Ahora vas a cobrar dignidad. Pero sin gritos. Sin escándalo. Sin odio. Porque el odio les da permiso de decir que tú eres el problema. Y yo no iba a darles ese gusto.
Antes de salir, revisé el sobre otra vez. Había más hojas. No era solo una cifra. Había palabras. Términos. Fechas. Nombres. Y una línea que me brincó como aguijón. Beneficiario. Esa palabra me dejó quieto. Porque si en ese documento se hablaba de beneficiarios, entonces esto no era un simple apoyo. Esto era algo formal. Algo que Claudia estaba escondiendo. Y si lo estaba escondiendo, era porque le convenía. Bajé a recepción. Pregunté quién dejó el sobre. El recepcionista me dijo que no sabía. Que solo se lo dieron y le dijeron es para el señor Roberto, el papá. Eso me asustó. Porque significaba que alguien me estaba observando. Alguien sabía dónde estaba. Y si alguien me estaba observando, podía ser por dos motivos. Para ayudarme. O para vigilarme. No me quise imaginar el segundo. No todavía. Salí y caminé hasta el banco. No por costumbre. Por pruebas. Necesitaba papel. Necesitaba fechas. Necesitaba respaldos. Porque una mentira se pelea con palabras. Pero se derrumba con documentos. En el banco pedí mi historial. Todo. Mes por mes. Año por año. Los $1000. Puntuales. Me imprimieron varias hojas. Y cuando vi la fila tras fila de transferencias, sentí náusea. No por pobreza. Por humillación. Porque ahí estaba mi disciplina, usada como arma en mi contra. Le pregunté a la persona de ventanilla si podía confirmar el nombre del titular de la cuenta receptora. Me miró con cara de otra vez usted. Me dijo que por privacidad no podía darme todo. Pero sí podía confirmarme el nombre del titular asociado a la referencia que yo tenía registrada. Lo dijo sin emoción. Javier. Ahí, en ese instante, el cementerio volvió a mi garganta. El depósito. El hoy. El nombre en el celular. No era casualidad. No era error. Era un sistema. Salí del banco con el folder. Me senté un momento en una banca de la calle. Miré a la gente pasar con bolsas, con niños, con prisa. Y me dio una risa amarga. Pensé en lo tonto que se ve un viejo traicionado desde afuera. Pensé en mí, mandando $1000 como quien prende una veladora, esperando que eso mantuviera viva la decencia. Me llevé la mano al pecho. Respiré. Y decidí el siguiente paso. Si ese papel traía sello de notaría. Entonces yo iba a la notaría. Sin rodeos. La notaría estaba en una calle tranquila. Un edificio sobrio. Puertas limpias. Sillas ordenadas. Un aire frío que te dice aquí no se viene a sentir, se viene a firmar. Entré con el sobre y el folder del banco. Me acerqué al mostrador. Había una mujer atendiendo. No era joven, no era vieja. Tenía cara de haber visto demasiadas historias ajenas. Le dije mi nombre. Roberto. Le dije el nombre de mi hijo. Luis. Le mostré el documento. Y cuando ella vio el sello, su mirada cambió. No fue sorpresa. Fue cuidado. Como si de pronto entendiera que yo estaba a punto de abrir una puerta peligrosa. Me pidió que esperara. Se metió a una oficina. Me quedé sentado. Miré el techo. Escuché el sonido de un sello a lo lejos. Y en ese silencio me acordé de Luis otra vez. De su risa. De su voz. De cómo me decía pa, no se preocupe. Y sentí el golpe más triste de todos. Yo me preocupé. Yo lo lloré. Yo lo enterré. Y alguien, mientras tanto, estaba moviendo papeles con su nombre. La mujer volvió. Traía un folder. Me preguntó, bajito, como si no quisiera que el lugar lo oyera. ¿Usted es el señor Roberto, el papá de Luis? Asentí. Ella tragó saliva. Y dijo algo que me erizó la piel. Señor, a usted se le debió haber notificado esto hace tiempo.
Sentí que el corazón me dio un brinco. ¿Notificado de qué? Ella miró alrededor. Luego dijo: espere aquí. Regresó a la oficina. Tardó poco. Volvió con el folder más abierto, como si ya hubiera tomado una decisión. Me explicó que por protocolo no podían entregarme todo así nada más. Que necesitaba identificación. Que necesitaba comprobar parentesco. Yo traía mis documentos. Los puse sobre el mostrador con manos firmes, aunque por dentro temblara. Mientras revisaba, la mujer dijo algo que me dejó más frío. Aquí hay movimientos que no cuadran. No dijo fraude. No dijo engaño. Dijo no cuadran. Y eso, en un lugar de papeles, significa problema. Me mostró una hoja. Solo una. Y señaló una línea. Beneficiario principal. Leí. Me quedé en silencio. Volví a leer. Y la vista se me nubló. Porque ahí, con todas sus letras, decía que el beneficiario principal del seguro de mi hijo era yo. Yo. Roberto. El padre. Me agarré del borde del mostrador. No por teatro. Por cuerpo. Porque el cuerpo se marea cuando la realidad te cambia el suelo. La mujer me preguntó si estaba bien. Yo asentí. Pero no estaba bien. Sentía una mezcla rara. Tristeza por Luis. Rabia por Claudia. Y una vergüenza que me raspaba por dentro. Porque si yo era beneficiario principal. Entonces Claudia me había mentido desde el primer día. No era no sé cómo voy a salir adelante. Era ya sé lo que hay, pero quiero tu dinero también. La mujer me dijo que no podía darme copias completas sin un proceso formal. Pero que podía decirme algo más. Que hubo intentos de gestión. Que alguien quiso moverse como apoderado. Que se presentaron papeles que no estaban claros. Que el caso estaba en revisión. Esa frase me dejó helado. En revisión. O sea, alguien tocó donde no debía. Y ese alguien tenía nombre. Claudia. O Javier. O ambos. Salí de la notaría con la mente ardiendo. No llevaba el expediente completo, pero llevaba lo más importante. Una verdad. Luis dejó algo. Y no se lo dejó a Claudia como ella me hizo creer. Me fui directo a la iglesia. No porque yo creyera que Dios baja a firmar papeles. Sino porque yo necesitaba que mi alma no se desbordara. Me senté hasta atrás. Miré el altar. Y me quedé quieto. No lloré. Las lágrimas ya no salían. Era como si el cuerpo las guardara para otra escena. Recé. Con palabras cortas. Dios, no dejes que esto me ensucie. Dame fuerza para hacer lo correcto. Y si tengo que enfrentarla, que sea con verdad. El sacerdote me vio. Se acercó. Se sentó a mi lado sin hacer ruido. No le dije todo, pero le dije suficiente. Le mostré la línea del beneficiario. Él leyó. Y solo dijo una cosa. Ahora ya no es sospecha. Ahora es camino. Sin odio. Sin prisa. Con pruebas. Esa frase me calmó más que cualquier abrazo. Porque yo, en ese momento, quería correr. Quería tocarle la puerta a Claudia. Quería gritarle en la cara lo que había descubierto. Pero la fe, cuando es de verdad, te frena donde más te cuesta. Te obliga a pensar. Y pensar era mi única ventaja. Salí y busqué un abogado. No uno de pleitos callejeros. Uno serio. Me recomendaron al licenciado Salazar. Fui a su oficina. Un despacho pequeño, limpio, con olor a café y papel. El licenciado era un hombre de cabello canoso y mirada tranquila. De esos que no levantan la voz porque no la necesitan. Me senté frente a él. Puse sobre la mesa el folder del banco y el documento de notaría. Le conté todo desde el inicio. Los $1000 al mes. Los años. El estoy sola. El cementerio. Javier.
El banco. El sobre. El beneficiario. Mientras hablaba, sentía que me estaba quitando una piedra del pecho y poniéndola sobre su escritorio. Él no me interrumpió. Solo tomó notas. Cuando terminé, no me dijo qué mala. No me dijo qué coraje. Me dijo algo mejor. Don Roberto, aquí hay dos caminos. El social y el legal. Y si se hace bien, los dos se encuentran. Me explicó despacio. Que lo primero era armar un expediente. Que yo ya traía parte del trabajo hecho. Comprobantes del banco. Historial. Fechas. Eso era oro. Luego, mensajes de Claudia. Audios. Cualquier cosa donde ella pidiera depósitos, donde insinuara necesidad, donde manipulara con el nombre de Luis. Después, información formal del seguro y del trámite. Porque si ella intentó mover beneficiarios, eso deja huella. Si presentó poderes, eso deja huella. Si hubo firmas raras, eso deja huella. Y entonces dijo la frase que me clavó en la silla. Una mentira se sostiene con palabras. Pero se cae con documentos. Yo le pregunté lo que me daba miedo. Licenciado, ¿y si me pintan como el malo? Él me miró como quien ha visto esa película demasiadas veces. Y dijo. Usted no es malo por pedir claridad. Usted sería injusto si se queda callado sabiendo que están usando el nombre de su hijo para robar. Eso me partió. Porque era verdad. Luis no podía defenderse. Yo sí. Salí del despacho con tareas claras. Reunir comprobantes. Guardar mensajes. No confrontar todavía. Y una cosa más. El licenciado me advirtió. Si Claudia se entera que usted ya sabe, se va a mover. Va a intentar que usted firme algo. Una renuncia. Una autorización. Un acuerdo. Cualquier cosa para cubrirse. Esa palabra, renuncia, me sonó como un cuchillo envuelto en papel. Porque así son las trampas de los mentirosos. No te piden que firmes tu destrucción. Te piden que firmes un trámite. Regresé a la posada. Me senté con el teléfono en la mano. Me metí a los mensajes viejos con Claudia. Años de mensajes. Años de urgente. Años de hoy. Años de por favor. Y ahí estaba. Como si me estuviera esperando. Claudia nunca decía mi cuenta. Decía la cuenta. Como si la cuenta fuera un pozo sin dueño. Como si el dueño no importara. Pero importaba. Porque el número coincidía con el del banco. Y el banco decía Javier. Tomé capturas. Guardé todo. Me fui a un lugar donde imprimían. Saqué copias. Las metí en un folder. Mientras imprimía, sentí una vergüenza amarga. Porque cada hoja era un tú confiaste. Cada hoja era un te usaron. Pero también, cada hoja era un paso hacia la justicia. Y yo ya no estaba dispuesto a quedarme quieto. Esa tarde hice algo que no esperaba hacer. Fui al barrio donde vivía Claudia, pero no a tocar su puerta. Fui a escuchar. A preguntar. A ver si alguien sabía más. No por chisme. Por piezas. Porque una verdad grande nunca vive sola. Siempre deja huellas alrededor. Encontré a una señora regando plantas frente a su casa. Me acerqué con respeto. Le dije que yo era el papá de Luis. Su cara cambió. Se persignó. ¡Ay, don Roberto! Dios lo tenga en su gloria. Ese gesto me dolió bonito. Porque al menos alguien lo recordaba con respeto. Le pregunté por Claudia. Dijo que vivía cerca. Que ya no la veía tanto. Que se había vuelto rara. Que se cambiaba de horarios. Le pregunté por un hombre llamado Javier. La señora se quedó quieta un segundo. Luego bajó la voz. Ah, el que anda con ella. Sentí un golpe en el pecho. No por sorpresa. Por confirmación. ¿Desde cuándo?
La señora miró hacia adentro de su casa, como si cuidaran no meterse en problemas. Y dijo: desde poco después del funeral. Esa frase me dejó sin aire. Poco después del funeral. Mientras yo mandaba $1000 al mes. Mientras yo rezaba por ella. Mientras yo creía que la estaba sosteniendo. Ella ya estaba con otro hombre. La señora dijo algo más. Que Claudia empezó a vestirse mejor. Que empezó a llegar en un carro distinto. Que una vez la escuchó hablando fuerte, diciendo: tú tranquilo, él manda. Él ni pregunta. Él solo cumple. Yo sentí que me ardían los ojos. No de tristeza. De vergüenza. Porque esa frase me describía perfecto. El que solo cumple. Le di las gracias. No quise exprimirla. No quise hacerla sentir que era un interrogatorio. Yo ya tenía lo que necesitaba. Una pieza que, si se juntaba con documentos, hacía un cuadro completo. Volví a la posada. Esa noche miré una foto de Luis en mi teléfono. Le hablé bajito, como si pudiera oírme. Mijo. Perdóname por haber sido tan ciego. Pero dame fuerza. Porque esto ya no se va a quedar así. Recé. Y esa oración fue distinta. No pedí castigo. Pedí firmeza. Pedí que mi corazón no se ensuciara, pero que mis manos no temblaran cuando llegara la hora. A la mañana siguiente volví con el licenciado Salazar. Le llevé los folders. Los comprobantes. Las capturas. La línea de notaría del beneficiario. Le conté lo que me dijo la vecina. Él asintió. Dijo que eso ayudaba, aunque lo más importante seguían siendo los papeles. Me explicó que iban a solicitar formalmente información del seguro. Que se iba a revisar quién intentó gestionar. Que se iba a buscar si hubo un poder notarial. Y que si Claudia había presentado algo falso, eso era grave. Luego, con voz calmada, me dijo algo que me hizo sentir frío. Don Roberto, ella va a intentar adelantarse. Y en cuanto lo dijo, mi teléfono vibró. Como si el mundo quisiera darle la razón en tiempo real. Era un mensaje de Claudia. Yo no la había buscado. Yo no le había escrito. Ella me escribió. Me quedé mirando su nombre en la pantalla. Y sentí ese frío en el estómago que te avisa que viene un golpe. Abrí el mensaje. Decía: Don Roberto, necesitamos hablar. Es importante. Sobre lo de Luis. Otra vez el nombre de mi hijo como llave. Otra vez la misma cuerda. Me quedé unos segundos sin contestar. Mi impulso era escribirle una verdad que la dejara muda. Pero recordé lo que el licenciado dijo. Si se entera que usted ya sabe, se va a mover. Así que contesté corto. Dime. Claudia tardó. Luego escribió. Me enteré que anduvo por aquí. Eso no está bien. Usted me está complicando las cosas. Me está complicando. Como si yo fuera la falla. Como si yo, por existir, estorbara su mentira. Respiré. Contesté suave. Solo fui al cementerio. Quería dejar flores. Claudia respondió. Bueno. Pero ya no haga eso sin avisar. Y entonces soltó la trampa. Sin vergüenza. Como si fuera lo más normal del mundo. También necesito que venga a firmar unos papeles. Son para arreglar lo del seguro. Esa frase me puso la piel dura. Seguro. Ahí estaba. Lo que yo había descubierto, ella ya lo traía en la boca. Y me quería poner una pluma en la mano. Le contesté. ¿Qué papeles? Respondió rápido. Como quien lo tiene ensayado. Un trámite. Para que todo quede en orden. Usted solo firma y ya. Solo firma y ya. Sentí escalofríos. Porque era la misma forma de control que usó conmigo desde el principio. Primero fue mande el dinero y ya. Ahora era firme y ya. Le pasé los mensajes al licenciado Salazar. Él no se sorprendió.
Solo dijo. Ahí está el error. Dígale que sí. Pero no vaya solo. Me explicó el plan. Yo iba a aceptar la reunión. Pero con respaldo. Con testigo. Sin amenazas. Sin escándalo. Para que ella mostrara sus cartas. Para que su mentira caminara hacia la luz por su propio pie. Le contesté a Claudia. Está bien. Dime dónde y a qué hora. Claudia contestó. Mañana. En la notaría. En la tarde. Y por favor, vaya solo. Cuando leí vaya solo, confirmé lo que mi corazón ya sabía. Los que piden que vaya solo. Casi nunca quieren tu bien. Le respondí. Voy. Y luego dejé el teléfono sobre la mesa. Me quedé mirando mis manos. Pensé en Luis. Pensé en Claudia. Pensé en Javier. Y pensé en mí, un viejo que, por primera vez, iba a entrar a una notaría no a firmar por confianza, sino a mirar de frente. Esa noche casi no dormí. No por miedo a Claudia. Por miedo a mí. Por miedo a que el dolor se me saliera como fuego y me hiciera decir algo que después me persiguiera. Así que recé. En el cuarto de la posada. Con las luces apagadas. Con el rosario entre los dedos. Dije. Dios, no te pido que la castigues. Te pido que me sostengas. Que no me humille. Que no me rebaje. Que se vea la verdad. Al día siguiente fui a la iglesia un momento. No por rutina. Por fuerza. Me senté atrás. Respiré. Y sentí algo raro. Paz. No una paz bonita. Una paz firme. Como la de un hombre que ya decidió. Luego fui con el licenciado Salazar. Repasamos los documentos. Preparamos copias. Llevamos identificaciones. Y acordamos algo muy simple. Yo no iba a discutir. Yo iba a preguntar. Yo iba a escuchar. Y si había trampa, iba a quedar en papel. La tarde llegó. Llegamos a la notaría. El mismo aire frío. Las mismas sillas. El mismo olor a sello. Pero yo ya no era el mismo hombre que entró temblando el día anterior. Yo llevaba un folder. Llevaba pruebas. Y llevaba en el pecho una calma distinta. Entré. Y ahí estaban. Claudia, arreglada, con esa sonrisa de todo está bajo control. Y a su lado, Javier. El mismo del cementerio. La misma seguridad en la cara. La misma burla en el cuerpo. Cuando Javier me vio, sonrió como si yo fuera un estorbo viejo. Claudia se acercó rápido. Demasiado rápido. Como quien quiere tomar el mando antes de que el otro respire. Don Roberto, qué bueno que vino. Yo la miré sin odio. Y eso, curiosamente, la incomodó. Porque el odio les da importancia. La verdad les da miedo. Claudia vio al licenciado Salazar y su rostro se tensó. ¿Y él quién es? Yo contesté simple. Mi abogado. Javier dio un paso al frente. ¿Abogado para qué? Yo no lo miré a él. Miré los papeles en la mesa. Y dije despacio, para que se entendiera claro. Aquí nadie firma nada sin entenderlo. Claudia apretó los labios. Y sin darse cuenta, mostró su verdadero rostro. Ese que yo ya había visto en el cementerio. El de la prisa. El del control. El del hazlo y ya. Abrió el folder y deslizó una hoja hacia mí. Puso una pluma encima. Y dijo con voz dulce, demasiado dulce. Firme aquí, don Roberto. Es lo último. Y en ese instante, antes de tocar la pluma, yo bajé la vista y leí el primer renglón del documento. Solo el primer renglón. Y sentí que el corazón se me detuvo. Porque no era un trámite. Era una renuncia. Y mi nombre, ya estaba escrito. Bajé la vista y leí el primer renglón del documento. Solo el primero. Y sentí que el corazón se me detenía.
Porque no decía trámite. Decía renuncia. Renuncia a derechos. Renuncia como beneficiario. Y mi nombre ya estaba escrito. Roberto. Con letras limpias. Como si alguien hubiera decidido por mí desde hace tiempo. Claudia me empujó la pluma con una sonrisa demasiado dulce. Firme aquí, don Roberto. Es lo último. Lo último. Así decía. Como si mi dignidad fuera una puerta. Y ella ya tuviera la llave. Respiré. No levanté la voz. No me moví rápido. Solo levanté la mirada y la vi a los ojos. Y le hice una pregunta sencilla. ¿Lo último para quién, Claudia? Su sonrisa se quebró apenas. Una grieta. Un parpadeo. Pero se recuperó rápido. Para que el seguro se libere, don Roberto. Para que todo quede en orden. Para que usted no tenga problemas. No tenga problemas. Ahí entendí la trampa completa. Los mentirosos siempre te ofrecen evitarte problemas cuando en realidad te quieren quitar lo único que todavía te pertenece. El licenciado Salazar se adelantó. Con calma. Sin agresión. Solo extendió la mano. Permítame el documento. Claudia apretó el folder como si fuera su hijo. Dudó un segundo. Ese segundo fue precioso. Porque en la duda vive el miedo. Y el miedo no aparece cuando uno tiene razón. Aparece cuando uno está a punto de ser descubierto. Javier, a un lado, soltó un suspiro con desprecio. Ya firme, viejo. Deje de hacerla de emoción. Viejo. Lo dijo como si yo fuera un mueble. Como si mi dolor fuera un estorbo. Y ahí, te juro, sentí la rabia querer salir. Pero no salió. Porque apreté el rosario en el bolsillo. Y me acordé de la oración de la noche anterior. No me dejes rebajarme. Claudia soltó el documento, pero lo hizo como quien entrega algo con veneno. El licenciado lo leyó en silencio. Pasó la vista por varias líneas. Luego levantó la cabeza y habló claro. Señora Claudia, esto no es para liberar nada. Esto es una renuncia total. Claudia abrió las manos, fingiendo sorpresa. No, no, es un formato. Usted sabe cómo son los trámites. Puro papeleo. Javier se acercó un paso. Ya, Claudia. No le expliques. Que firme y nos vamos. Nos vamos. Esa palabra me prendió una alarma. Nos. O sea, esto no era de Claudia sola. Esto era de Claudia y Javier. Una sociedad. Una caja compartida. El licenciado Salazar señaló una parte del documento. Aquí dice que usted, don Roberto, renuncia a cualquier reclamación presente y futura. Claudia tragó saliva. Yo me quedé quieto. Y pregunté, despacio, como quien pone una lámpara en un cuarto oscuro. Claudia. ¿Por qué tienes listo un documento de renuncia, si se supone que tú no sabías nada? Ahí cambió su cara. No fue llanto. Fue enojo. Porque cuando un mentiroso se siente acorralado, no se rompe. Ataca. Usted siempre igual, gritó. Usted siempre queriendo controlarlo todo. Usted cree que por ser el papá de Luis, puede venir a deshacer mi vida. Mi vida. Otra vez mi vida. Como si Luis no hubiera sido parte. Como si yo fuera un visitante. Como si mi hijo fuera un pretexto. El licenciado Salazar levantó un dedo, calmando el aire. Señora, le voy a pedir que no eleve la voz. Claudia lo ignoró. Miró a Javier buscando fuerza. Javier se puso duro, como pared. A ver, licenciado, dijo. No se meta. Esto es familia. Familia. Esa palabra me dio risa por dentro. Porque la familia es lo primero que se respeta. Y ellos estaban pisoteando el nombre de Luis en una notaría. Le respondía Javier sin mirarlo mucho. Cuando hay papeles, ya no es familia. Es ley. Javier se quedó serio.
Y Claudia hizo algo que me confirmó todo. Intentó volver a lo religioso cuando le convenía. Don Roberto, dijo, bajando la voz de golpe. Dios sabe que yo he sufrido. Dios sabe que yo me quedé sola. Dios sabe. Ahí la corté. Sin gritar. Solo con una frase. No uses a Dios para mentir. Esa frase cayó como agua fría. Claudia se puso pálida. Porque la fe verdadera no es para manipular. Es para sostenerse. El licenciado Salazar pidió hablar con el notario. Claudia quiso evitarlo. Dijo que no hacía falta. Que era un formato común. Que todos firmaban. Que así era el proceso. Pero el licenciado insistió. Y yo me quedé mirando la pluma. Esa pluma era una serpiente. Si yo la tocaba, perdía. Si yo la ignoraba, ganaba tiempo. Y el tiempo, en estos casos, es más valioso que el dinero. Al cabo de unos minutos apareció el notario. Un hombre serio. Traje oscuro. Mirada de los que no se impresionan. Vio mi carpeta. Vio al licenciado. Vio a Claudia y a Javier. Y antes de que Claudia pudiera hablar, el notario dijo algo que me heló la piel. Señor Roberto. Usted debió haber sido informado desde el inicio. Claudia lo interrumpió. No. Eso no es cierto. Yo lo iba a arreglar. Yo solo. El notario levantó la mano. Señora, espere. Aquí no se viene a gritar. Aquí se viene a aclarar. El notario tomó el documento de renuncia. Lo leyó rápido. Y cuando levantó la vista, su tono cambió. Esto no es un trámite. Esto es una renuncia preparada. Y, según el expediente, usted no tiene motivo legal para pedirle esto al señor Roberto. Claudia parpadeó. Javier se tensó. Yo sentí que el corazón me golpeaba fuerte, pero por primera vez, no por miedo. Por justicia. El notario abrió otro folder. Sacó una hoja con sello. La colocó sobre la mesa. Aquí está la designación original del seguro. Firmada y registrada. Beneficiario principal. Roberto. El padre. Claudia dio un paso atrás. Como si el papel la empujara. Yo miré la hoja. Vi mi nombre. Vi el sello. Y sentí algo raro. Tristeza. Porque yo no quería ganar nada. Yo solo quería que dejaran de manosear a mi hijo. Javier se rió, nervioso. Eso no prueba nada. El notario lo miró. Usted no está registrado como parte interesada. Le sugiero que guarde silencio. Javier apretó la mandíbula. Claudia respiraba rápido. Y de pronto, en un impulso, ella intentó agarrar el documento. Como si robándose el papel pudiera borrar la verdad. El notario golpeó la mesa con la palma. Señora Claudia, retírese. Claudia se quedó congelada. Y entonces, sin pensar, soltó la frase que la hundió. Él no era el beneficiario. El silencio se volvió pesado. Hasta el aire pareció quedarse quieto. Yo levanté la vista. La miré fijo. Y le contesté bajito. Entonces lo sabías. Claudia se quedó con la boca abierta. Javier intentó arreglarlo. No, no, lo que ella quiso decir. El licenciado Salazar lo cortó. Ya escuchamos suficiente. Señor notario, solicito que quede asentado lo que se dijo. Claudia se puso roja. Ya no de enojo. De pánico. El notario asintió. Y ahí pasó algo que yo no esperaba. El notario dijo otra frase, lenta, como quien clava un clavo. Además, hay un intento de gestión anterior. Un intento que no se concluyó, por inconsistencias. Claudia tragó saliva. ¿Inconsistencias de qué?, preguntó el licenciado. El notario tomó otra hoja. De firmas. De fecha. Y señaló. Aquí aparece un poder.
Un documento presentado para mover el trámite. Y la firma, no coincide. No coincide. Esa frase me dio escalofríos. Porque ya no era solo manipulación. Era falsificación. Y falsificar con el nombre de mi hijo, era profanar su memoria. Claudia empezó a temblar. Javier miró alrededor, como buscando salida. El notario siguió, sin emoción. Se notificó al área correspondiente. Por eso el trámite no avanzó. Por eso se solicitó la comparecencia del beneficiario principal. Que es el señor Roberto. Yo. El viejo que no tenía derecho a preguntar. Resulta que sí. Sí tenía derecho. Y el derecho, estaba escrito. Claudia trató de recuperar su teatro. Yo no quise hacer nada malo. Yo estaba desesperada. Yo. El licenciado Salazar habló con calma. Señora, si usted estaba desesperada, pudo hablar con la verdad. No con mentiras. Y no con renuncias escondidas. Yo la miré. Y por primera vez sentí lástima. No por ella. Por la persona que uno se vuelve cuando decide vivir de engañar. Porque esa persona ya no duerme. Porque esa persona siempre está cuidando su máscara. Le dije, despacio. Claudia. Yo te ayudé porque creí en ti. Creí que estaba sola. Creí que mi hijo te importaba. Y tú, me hiciste mandar $1000 al mes, a una cuenta que no era tuya. Claudia abrió la boca, pero no pudo negarlo. El notario miró al licenciado. Señor, si procede, podemos dejar constancia de los comprobantes. El licenciado asintió. Yo saqué mi folder. Puse sobre la mesa las hojas del banco. Las transferencias. Mes tras mes. Año tras año. Ahí estaba. Mi vida convertida en líneas. El notario vio el nombre del titular de la cuenta receptora. Javier. Javier se puso pálido. No, no, eso. El notario lo cortó. Usted no tiene voz aquí. Y si lo desea, puede hablar con un ministerio público. Ahí fue cuando Javier cambió. Ya no fue burla. Fue miedo. Porque el miedo aparece cuando el mundo real se mete en tu mentira. Claudia lloró. Por fin lloró. Pero no era un llanto limpio. Era un llanto de esquina. De me cacharon. Me miró y dijo. Yo solo quería estabilidad. Yo solo. Yo apreté los dientes. No por coraje. Por tristeza. Porque estabilidad no se compra con traición. Se construye con verdad. El licenciado Salazar dio el siguiente paso. Solicitó formalmente la suspensión de cualquier gestión hasta que se aclarara todo. Pidió que quedara asentado el intento de renuncia. Pidió copias certificadas. Pidió que se revisara el poder con firma irregular. Todo eso sonaba frío. Pero era lo único que podía limpiar el nombre de mi hijo. Y entonces el notario dijo algo que me dio otra clase de golpe. Señor Roberto. Hay una carta anexa. No es común, pero su hijo la dejó. Una carta. Sentí que el pecho se me apretaba. El notario me la extendió. Un sobre pequeño. Sellado. Con mi nombre. Roberto. Y la letra de Luis. La letra. Esa letra la reconocí como se reconoce el olor de la casa donde creciste. Me temblaron las manos. Y por un segundo, el mundo se borró. Solo existía ese sobre. El licenciado me miró. ¿Quiere leerla aquí? Yo respiré. Tragué saliva. Y dije. Aquí. Porque si Luis dejó algo, debía escucharse donde Claudia intentó robarlo. Abrí el sobre con cuidado. Saqué la hoja. Y leí en voz baja al principio, hasta que la voz me salió más firme. Pa. Si estás leyendo esto, es porque ya me fui. Perdóname por dejarte este dolor. Pero también perdóname por decirte esto así. Yo te conozco. Sé que vas a querer ayudar a Claudia aunque no lo merezca.
Sé que tu corazón es grande, y por eso mismo te pueden usar. Si Claudia te dice que está sola, revisa. Si Claudia te dice que no tiene nada, pregunta. Si Claudia te pide firmar algo, no firmes sin abogado. Y si te miente con mi nombre, no la odies. Solo aléjate. Porque una mentira repetida se vuelve costumbre, y la costumbre rompe familias. Yo dejé el seguro a tu nombre porque tú siempre me cuidaste. Haz lo correcto. No te rebajes. Y no dejes que nadie ensucie mi memoria. Te quiero. Luis. Se me quebró la voz. No pude seguir leyendo en voz alta. Me quedé mirando el papel. Con la garganta cerrada. Porque mi hijo, desde la muerte, me estaba protegiendo. Mi hijo me dejó un último consejo. Y Claudia estaba intentando romperlo. Claudia vio la carta y su cara se descompuso. Javier bajó la mirada. El notario se aclaró la garganta. El licenciado Salazar habló suave. Señora Claudia, su propio esposo fallecido previó esto. Su silencio fue respuesta. Yo guardé la carta. Me limpié una lágrima con la mano. Y dije algo que me sorprendió a mí mismo. Claudia. Yo no voy a destruirte. Tú ya te destruiste sola. Lo único que voy a hacer es recuperar el respeto. Y la verdad. Javier soltó una risa nerviosa. No te hagas el santo. Yo lo miré por primera vez directo. Y le dije despacio. No soy santo. Solo soy padre. Y tú, no eres familia. Esa frase lo sacó de su papel. Javier quiso contestar, pero el licenciado Salazar lo frenó con una mirada. El notario terminó el procedimiento de constancia. Nos entregó copias. Nos indicó el camino legal. Nos dijo, sin prometer, que si había falsificación se procedería. Nos dijo, claro, que el beneficiario principal era yo. Y que cualquier intento de renuncia bajo presión debía considerarse nulo. Salimos de la notaría. Y ahí, en la calle, Claudia me alcanzó. Ya sin máscara. Ya sin sonrisa. Solo con desesperación. Don Roberto. Por favor. Yo no supe qué decir al principio. Porque cuando alguien te traiciona, una parte de ti quiere verla pagar. Pero otra parte, recuerda que fue familia. Aunque sea por un papel. Aunque sea por un nombre. Claudia, dije. Yo te ayudé con $1000 al mes por años. ¿Dónde está ese dinero? Claudia bajó la mirada. Javier dio un paso para jalársela. Vámonos. Claudia lo empujó. No me toques. Eso me sorprendió. Por primera vez vi que entre ellos también había mentira. Claudia me dijo, llorando. Yo se lo pasaba a él. Él me decía que era por seguridad. Que así era mejor. Él lo administraba. Yo cerré los ojos. Ahí estaba. La cuenta de Javier. La palabra depósito. El hoy. Todo. Javier explotó. Cállate. Claudia se asustó. Y ahí pasó algo que fue puro karma. El mismo hombre que se paró a su lado para humillarme. Ahora se le paró encima para callarla. Yo me quedé quieto. Y en ese instante entendí la enseñanza más dura. Las mentiras no crean amor. Crean cadenas. El licenciado Salazar se acercó. Señora Claudia, le sugiero que no hable sin asesoría. Y a usted, Javier. Le sugiero que se retire. Javier miró al licenciado. Miró la notaría. Miró la calle. Y por primera vez le vi miedo real. Se fue. Sin despedirse. Sin mirar atrás. ¿Cómo se va la gente que solo estaba por el dinero? Claudia se quedó ahí, temblando. Me miró y dijo. Yo pensé que usted nunca iba a investigar. Yo pensé que usted. Yo la corté con calma. Sí. Eso pensaste. Pensaste que por ser viejo, no iba a tener fuerza. Pero te equivocaste. Porque yo no vine a vengarme.
Vine a limpiar a mi hijo. Y a mí. El licenciado Salazar me indicó que no era prudente seguir hablando ahí. Que lo siguiente era formalizar. Solicitar la devolución de lo que se pudiera. Proceder por la vía legal si correspondía. Yo asentí. Y antes de irnos, le dije una última cosa a Claudia. No por crueldad. Por límite. Claudia. No me vuelvas a usar el nombre de Luis. Nunca. Si quieres llorarlo, llóralo. Pero con respeto. Y si quieres mi ayuda, la ayuda se pide con verdad. No con chantaje. Claudia bajó la cabeza. No dijo nada. Nos fuimos. Esa noche volví a la iglesia. Me senté atrás otra vez. No para presumir nada. Para respirar. El padre Mateo se me acercó. Me vio con los ojos rojos. Yo le enseñé la carta de Luis. El padre Mateo la leyó despacio. Y dijo algo que me dejó quieto. Tu hijo te amó incluso en su despedida. Y tu fe te evitó hacer lo que te hubiera ensuciado. Yo respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el pecho se abría. Porque lo que yo traía años cargando era duda. Y la duda pesa más que un costal de cemento. La fe no me quitó el dolor. Pero me dio forma. Me dio borde. Me evitó desbordarme. Los días siguientes fueron de trámites. De papeles. De firmas de verdad. De solicitudes formales. De visitas al banco. De citas con el licenciado. No fue rápido. No fue película. Pero fue real. Y lo real, es lo único que puede vencer una mentira larga. El licenciado Salazar logró que se congelaran movimientos. Que se revisaran gestiones anteriores. Que se investigara el poder irregular. Claudia tuvo que presentarse a declarar lo que sabía. Y ahí, poco a poco, la historia salió completa. Javier no era un novio nuevo. Era un hombre que ya estaba cerca desde hace tiempo. Un hombre que olió vulnerabilidad. Que vio a una viuda con miedo. Y vio a un padre con culpa. Y juntó las dos cosas para sacar dinero. Claudia no era inocente. Eso que quede claro. Ella tomó decisiones. Ella me manipuló. Ella me humilló. Ella me usó. Pero también era cierto algo. Ella se dejó llevar por avaricia y por pánico, y terminó atrapada. Y el karma, cuando llega, no siempre llega como rayo. A veces llega como abandono. Porque Javier, cuando vio que había abogados, notaría y papeles, desapareció. Y Claudia se quedó con su mentira en las manos. Sola de verdad. Un mes después, la familia de Claudia se enteró. Porque las cosas, cuando entran a lo legal, empiezan a hacerse públicas. No por chisme. Por necesidad. Hubo gente que me llamó. Gente que nunca me había marcado. Tíos. Primos lejanos. Amigos de Luis. Algunos para apoyarme. Otros para preguntar con morbo. Yo no entré en eso. Yo dije una frase y me quedé ahí. Solo quiero que se respete el nombre de mi hijo. Eso fue todo. Pero Claudia, que había vivido de controlar el cuento, no soportó perder el control. Intentó decir que yo era un viejo rencoroso. Que yo la quería dejar en la calle. Que yo me estaba quedando con todo. Pero las palabras se caen cuando hay documentos. Porque el banco decía Javier. Porque el seguro decía Roberto. Porque la renuncia decía trampa. Y porque la carta de Luis decía verdad. El día que más me dolió no fue el de la notaría. Fue cuando fui al cementerio otra vez. Solo. Sin avisar. Sin pedir permiso. Con un ramo sencillo. Me arrodillé frente a la tumba. Limpié la placa con un trapo. Quité tierra dura. Acomodé flores. Y le hablé como si estuviera ahí. Mijo. Perdóname por tardarme tanto en ver. Pero gracias. Gracias por dejarme esa carta. Porque me salvaste de convertirme en alguien que yo no soy.
Me quedé un rato en silencio. Luego recé. No recé por Claudia. No porque la odiara. Sino porque mi oración, ese día, fue otra. Dios. Que yo nunca use mi dolor para hacer daño. Que yo no me vuelva como ellos. Que mi fe no sea adorno. Que sea camino. Me levanté despacio. Y mientras me iba, sentí algo que no sentía desde que Luis murió. Un poquito de paz. No la paz de todo está bien. La paz de ya no me están mintiendo. La paz de recuperar mi lugar como padre. Con el tiempo, Claudia tuvo que devolver parte del dinero. No todo. Eso también te lo digo con verdad. Porque en la vida real, el dinero se va rápido cuando se vive de mentira. Pero devolvió algo. Y lo más importante, devolvió algo que no se mide. La soberbia. Se le cayó. Dejó de caminar como reina. Y empezó a caminar como alguien que carga consecuencias. Yo no celebré. No me dio gusto verla caer. Me dio gusto ver la verdad de pie. Porque la verdad, aunque duela, es limpia. Y la mentira, aunque parezca cómoda, siempre apesta. Hubo gente que me dijo: Don Roberto, usted debería perdonarla. Y yo contesté: yo ya la perdoné. Pero perdonar no significa volver a confiar. Perdonar es soltar el veneno. Y poner límites. Eso es lo que hice. Me quedé con la carta de Luis como un tesoro. No por dinero. Por mensaje. Porque en esa hoja mi hijo me recordó quién soy. Un padre. Un hombre de fe. Un hombre que no necesita gritar para defender lo suyo. Y si algo aprendí de todo esto, es esto. La fe no te vuelve ciego. La fe te da calma para abrir los ojos. La justicia no siempre llega rápido. Pero cuando llega con pruebas, llega firme. Y el karma es paciente. Te deja caminar con tu mentira. Te deja sentirte poderoso. Te deja humillar. Hasta que un día, te pone frente a un papel. Y ese papel no te tiene miedo. Esa noche, ya en mi casa, abrí el cajón donde guardo cosas importantes. Puse la carta de Luis adentro. Puse el rosario encima. Me senté en la silla. Y por primera vez en años, pude dormir sin sentir que me estaban sacando algo del pecho. Pero justo cuando apagué la luz, sonó el teléfono. Y al ver el nombre en la pantalla, supe que todavía faltaba una verdad más por salir. Si te gustó esta impactante historia, suscríbete a Historias de Traición Familiar, deja tu me gusta y un comentario platicándome qué te pareció este cuento. Gracias por ver. Hasta la próxima.